Paz de Cristo, hermanas y hermanos. 12 de marzo de 2021. Devocional diario del corazón de Dios. Para reflexionar y vivir cada día conforme a la palabra de Dios. Hoy vendrá mi Salvador. La gente dice que es difícil ir a Él, que desde lejos muchos le han venido a ver. Hoy. En el Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículos 35 al 43 leemos: Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Llama la atención el encabezado de esta porción del Evangelio: un ciego de Jericó recibe la vista. Los versículos nos dicen que venían con Jesús una multitud de personas, pero ese ciego, uno nada más, aprovechó la oportunidad de recibir un milagro que transformó su vida. ¿Cuántos ciegos deben haber estado en Jericó mendigando? Pero uno solo recibió la vista por el poder del Señor. Analicemos el texto y reflexionemos cómo nosotros podemos, al igual que ese ciego, no perder nuestra oportunidad de recibir el milagro que tanto necesitamos para nuestra vida. Primero, acercándose Jesús a Jericó, versículo 35. Jesús siempre está cerca de nuestra necesidad, de nuestros problemas. Él está siempre a la distancia de una oración. Los que nos alejamos de Él somos nosotros. Los que nos apartamos de sus caminos somos nosotros. Él siempre está cerca esperando que nosotros lo busquemos. Segundo, le dijeron que pasaba Jesús Nazareno, versículos 36 y 37. Muchas personas seguían a Jesús, pero no todas creían en Jesús. Para esas personas, Él era simplemente Jesús Nazareno. No era el Dios verdadero, no era el Mesías. Muchas personas están en la iglesia, pero no creen en Jesús, no tienen fe en Él, no creen que Él verdaderamente pueda hacer milagros en sus vidas. Dios no puede obrar milagros en corazones incrédulos. El Señor todo lo puede, pero la incredulidad es el mayor obstáculo para los milagros. Tercero, dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David. Versículos 38 y 39. Al llamar a Jesús Hijo de David, estaba reconociendo que Jesús era el Mesías prometido, estaba reconociendo que Jesús era su Salvador. El primer milagro que ese hombre ciego recibió no fue la vista, sino su salvación al reconocer que Jesús era el Mesías. Quizá tú quieras un milagro en este momento. Quizá estés enfermo, quizá tu matrimonio esté en crisis o alguien que amas necesita sanidad. Pero no puedes perder la oportunidad de reconocer a Jesús como Salvador y Señor de tu vida. Ese es el primer milagro que el Señor quiere hacer en ti. Todo lo que ha pasado en tu vida es porque Jesús quiere salvarte. Cuarto, y Él dijo:
Señor, que reciba la vista. Versículos 40 y 41. Las palabras de ese ciego significaban algo muy importante. Creo que tú eres Dios. Ese hombre sabía que Jesús tenía poder para hacer cosas extraordinarias. Él creía que Jesús podía sanarlo. ¿Crees tú que Jesús tiene poder para cambiar tu vida? ¿Crees tú que Jesús tiene el poder para hacer algo sobrenatural en tu vida? Hoy Jesús nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? No pierdas tu oportunidad de pedirle al Señor algo extraordinario para la necesidad más grande de tu vida. Ese hombre ciego no pidió un bastón para caminar, no pidió dinero para pagar un médico, no pidió poder viajar donde había médicos más especializados. Él solo confió en Jesús. Hoy tienes que creer y confiar que todo lo que necesitas está en Jesús y que vas a recibirlo por fe. Quinto, Jesús le dijo, recíbela. Versículo 42. Por la fe de ese hombre recibió 2 milagros para su vida, salvación y sanidad. Pon tu fe en Jesús. No es la fe en el pastor, ni en el ministro, ni en el hermano, ni en el dinero que pusiste en la ofrenda. No es cuando cantas. Es tu fe en Jesús lo que hace la diferencia. Recuerda, los milagros no vienen por ser el más enfermo o el más necesitado, sino de poder creer en el poder y la misericordia de nuestro Dios. No olvides bautizarte en el nombre de Jesucristo y ser capaz de dejarlo todo por Dios. ¿Estás dispuesto? Mateo 19, del 27 al 30. Entonces respondiendo Pedro le dijo, He aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Hace algunos años se contó la historia de un hombre que había caído muy bajo, pero que había sido transformado maravillosamente por Jesucristo. Él mismo decía que se desconocía, decía que era un hombre nuevo en un traje viejo, y decía la verdad. En un aviso, en alguna ocasión, se leía la leyenda más o menos así: si quiere que la gente lo respete, vista bien. Esa es la idea que tiene el mundo acerca del respeto del mundo. ¡Qué absurdo! Un leproso puede vestir bien, pero seguirá siendo leproso. Una mera profesión no ha de transformar a un hombre. Es la nueva naturaleza de que se nos habla en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, lo que realmente es la transformación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo te necesito a ti. ...2021, año de la oración, que nos trae hermosa esperanza en nuestro Señor Jesucristo.